Laia y Carlos son vecinos y amigos desde que nacieron, el uno al lado del otro. Cuando la madre de Carlos se tiene que mudar a Cerdanyola del Vallès para trabajar en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, ambos temen no volver a verse nunca más, pero eso no sucederá. Porque ahora tienen teléfonos móviles, juegos online, ordenadores y muchas más cosas que los conectan con facilidad. No saben que los circuitos integrados han hecho posible todo eso. ¿Pero cómo? La historia comienza en 1947, cuando en los Bell Labs de Estados Unidos, 3 investigadores fabricaron el primer transistor. Este transistor de puntas de contacto era muy grande. Estaba hecho de germanio. Era costoso de fabricar y tenía muchas limitaciones técnicas. Pero fue la semilla del transistor bipolar de silicio que se inventó al año siguiente con unas prestaciones mucho mejores. Uno de estos inventores se mudó a California y fundó Shockley Semiconductor Laboratory, la primera empresa de lo que se conocería como Silicon Valley. El transistor tiene 3 terminales y funciona como un grifo de electrones. Este bloquea el flujo de corriente eléctrica hasta que recibe un pequeño voltaje en su base, momento en que permite el flujo de corriente y se activa el circuito. Este comportamiento lo hace ideal para implementar físicamente los unos y ceros de las aplicaciones digitales, pero también para poder amplificar señales eléctricas débiles, ya que la señal débil se utiliza para activar el transistor y esta genera la respuesta de una señal más potente. Aunque esta historia comenzó antes, con la invención del teléfono y la necesidad de hacer llamadas a larga distancia. Las encargadas de permitirlo eran las válvulas de vacío, pero eran demasiado grandes y muy poco eficientes, y habitualmente fallaban o se fundían. Los primeros transistores resolvieron este problema, y fueron la base de las primeras radios de bolsillo. El desarrollo de la tecnología microelectrónica basada en el silicio continuó con los inventores Robert Noyce y Jack Kilby, que consiguieron integrar muchos transistores sobre un mismo sustrato de semiconductor para obtener circuitos electrónicos complejos en un espacio diminuto. Era el nacimiento del circuito integrado o chip. Después, los investigadores Dawon Kang y Mohamed Atalla fabricaron un nuevo tipo de transistor llamado MOSFET, mucho más eficaz y con más potencial, especialmente para el desarrollo de circuitos digitales como los microprocesadores y las memorias. Comienza la revolución digital. Estos diminutos dispositivos los tenemos hoy por todas partes. Máquinas de diagnóstico, audífonos, móviles, consolas, lavadoras, robots de cocina, coches. Desde el año 1947, los transistores han ido cambiando. Se han fabricado muchos millones y se han hecho cada vez más pequeños, lo que ha permitido poner muchos más dentro de los circuitos integrados, proporcionándoles mejores funcionalidades. Hoy en día, hemos llegado a integrar miles de millones de transistores de pocas decenas de nanómetros en un solo chip. ¿Estamos llegando al límite de sus dimensiones? Ahora, Laia y Carlos saben que podrán seguir en contacto de muchas formas diferentes. Y la madre de Carlos puede seguir investigando la micro y nanoelectrónica en el Instituto de Microelectrónica de Barcelona. ¿Quién sabe si el próximo descubrimiento lo podrías hacer tú?